Hola, vamos a empezar a estudiar un breve resumen de los triángulos rectángulos y las funciones trigonométricas que pueden utilizarse con ellos. Un triángulo es un polígono de 3 lados que tiene diversos tipos de los mismos, de los lados. El triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados. Los lados en un triángulo rectángulo se le llaman hipotenusa al lado más largo, más grande, y a los otros dos se le llaman catetos. Aquí en la figura podéis ver que está el cateto 1 y el cateto 2. Una de las funciones fundamentales en los triángulos que debemos recordar es que la suma de sus tres ángulos siempre suman 180 grados. Es decir, que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C sumarían esos 180 grados. Si en los triángulos rectángulos sabemos que el ángulo C ya vale 90 grados, es evidente entonces que el ángulo A y el ángulo B, entre los dos, tienen que sumar 90 grados. Otra característica fundamental de los triángulos rectángulos es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hemos llamado C, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Los catetos, como vemos, son A y B. Esto es muy importante y solamente es válido para los triángulos rectángulos. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría no es ni más ni menos que una parte de la matemática que se dedica a la medición de los triángulos. ¿Pero qué quiere decir eso de medición de triángulos? Pues medición de los triángulos significa conocer cuál es el valor de los tres ángulos que lo forman y conocer también el valor de los tres lados que los delimitan. Es decir, que para conocer perfectamente un triángulo tendremos que determinar cuánto vale cada uno de sus tres ángulos y cuánto vale cada uno de sus tres lados. Las funciones trigonométricas son relaciones que se establecen entre los ángulos y los lados. Esas son las funciones trigonométricas. Las más importantes son el seno, fíjese, el seno de A, que es igual a el cateto opuesto, A minúscula, partido por la hipotenusa. Esto es muy importante recordar. El seno de A es igual al cateto opuesto, A, partido por la hipotenusa, C. El seno siempre varía entre 1 y menos 1. Otra función trigonométrica fundamental es el coseno. El coseno de A se obtiene dividiendo el cateto contiguo, es decir, el que está pegado al ángulo. Vemos que estamos trabajando con el ángulo A, pues el cateto que toca al ángulo A es el B. Pues el coseno es el cateto contiguo partido por la hipotenusa, que es C. Y por último, la tangente del mismo ángulo A sería igual al cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Cateto opuesto partido por el cateto contiguo. ¿De acuerdo? Bien. El coseno varía, al igual que el seno, entre menos 1 y 1. Sus valores solamente pueden tomar esos valores, todos los que están comprendidos entre menos 1 y 1. Sin embargo, la tangente puede tomar valores que están comprendidos desde menos infinito a infinito. Dicho de otra forma, que puede tomar cualquier valor numérico.
La ecuación fundamental de la trigonometría, que también es vital que la recordemos, es que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Esta es una ecuación que nos permite que si solamente conocemos el seno de un ángulo, a través de ella podemos conocer ya el coseno del mismo ángulo y por lo tanto tener más posibilidades para poder hallar el resto de ángulos y el resto de lados para determinar dicho triángulo. ¿Qué se entiende por función inversa de la trigonometría? Bueno, pues las funciones inversas en la trigonometría es que una vez que se conoce el valor de una función, saber a qué ángulo les corresponde. Dicho de otra manera, hasta ahora lo que hemos estado hallando era el seno del ángulo. Para eso dividíamos el cateto opuesto entre la hipotenusa y eso nos daba el valor de la función. La función inversa, como su nombre indica, es al revés. Yo conozco la función trigonométrica y quiero saber a qué ángulo le corresponde. Bien, si había tres funciones trigonométricas que eran seno, coseno y tangente, también va a haber tres funciones inversas que se les van a llamar arcoseno, arcocoseno y arcotangente. ¿El arcoseno qué es? Es el valor del ángulo que corresponde a un seno dado. O sea, yo conozco un seno, por ejemplo, 0. Y entonces tendríamos que saber qué ángulo tiene por valor del seno 0. Esto sería el ángulo de 0 grados. En las calculadoras, ¿cómo puedo yo saberlo? Pues yo en una calculadora pondría 0, que es el seno que yo conozco, y ahora daría a sen elevado a menos 1, que es como se representa la función inversa, y ahí veríamos que nos da 0 también. Idénticamente, el arco coseno sería saber qué ángulo tiene por coseno el valor que estamos poniendo, este valor que ponemos aquí. Entonces, si nos dicen arco coseno de 0,20, eso significaría buscar el ángulo que tiene como coseno 0,20. Y por último, arco tangente sería el valor del ángulo que tiene como tangente lo que nosotros le estamos indicando aquí. Si le damos menos 2, lo que estaríamos buscando es qué ángulo tiene por valor de la tangente menos 2. Por último, tenemos también el teorema del seno. El teorema del seno lo que hace es relacionar los senos de los tres ángulos con respecto a sus catetos opuestos. Entonces, el seno de A partido por A minúscula, es decir, el seno del ángulo A partido por su lado opuesto, es igual al seno del ángulo B partido por su cateto opuesto, igual al seno del ángulo C partido por el cateto opuesto. Bueno, pues esto ha sido todo. Esto es lo que tenéis que saber de esta lección y os invito a que veáis los ejercicios resueltos y posteriormente paséis vosotros a resolver los que se os proponen. Gracias.